Ok, entonces ya estás en Hebreos 11 en tu Biblia, ¿verdad? Y el primer estudio bíblico a la que me invitaron fue en casa de mi hermano y no tenía una Biblia, entonces sin pedir permiso ni nada, porque a veces es más fácil pedir perdón que permiso. Entonces llevé la Biblia de mi papá, que él no había leído durante muchos años, no estaba caminando con el Señor en ese entonces. Entonces llego y digo, pues voy a un estudio bíblico, eso está muy padre. Ya había creído en Jesús, pero no se me ocurrió que también como que la Biblia tenía que ver. Entonces, ahí estoy sentado, fuera de la casa de mi hermano, esperando que ellos llegaran de su trabajo. Iba a ser en la noche el estudio, y yo emocionado y me doy cuenta, yo no sé nada de esto. Y yo leía la Biblia de niño y me encantaban las historias. Digo, pues esto es verídico, y Moisés cruzando el Mar Rojo y Daniel en la fosa de los leones y todo eso. Entonces, pero ya era, ok, esto va en serio. Y me di cuenta, yo no sé navegar esto. Entonces empecé, porque venía directo de la prepa a casa de mi hermano. Entonces arranqué una hoja de un cuaderno e hice tiritas de papel y puse un papelito donde cada libro de la Biblia comienza. Entonces ya tenía, como ya te imaginas, ¿no? Todo una piñata así de papeles. Entonces digo, bueno, algunos por debajo, ¿no? Entonces dije, no, qué gacho. Entonces cada 5, luego no, pues mejor cada 10, y por fin puse un papelito donde comienza el Nuevo Testamento, porque no me quería ver ignorante. Y me imagino Dios y sus angelitos nomás riéndose a carcajadas de mí en todo mi maroma y teatro, tratando de no verme ridículo y viéndome peor cada vez. Y resulta que ese estudio bíblico fue tan solo en el Evangelio de San Juan. Eso fue todo. Pero yo pensé que íbamos a estudiar pues toda la Biblia. Eso lleva mucho tiempo realmente, y mucha paciencia, y aprendes mucho caminando por estas páginas, conviviendo con la palabra de Dios, renglón por renglón, verso a verso. Entonces, pues vamos a ver un poco en capítulo 11 de Hebreos. Ahora, un poco de trasfondo con eso. Esta epístola fue escrito a los cristianos, principalmente en Judea y Jerusalén, que por razones de persecución, de rechazo, siendo una comunidad muy densamente vinculada, les estaba afectando en su familia, en su trabajo, en oportunidades, en la facilidad de moverse entre su comunidad. Imagina cuando 100% de los que te rodean no están de acuerdo contigo. Entonces eso es complicado. Entonces esta carta, un poco larga, fue escrita para mostrar que no es simplemente una mejor opción creer en Jesucristo. No es que Jesucristo sea mejor como profeta o como salvador, que el cristianismo sea mejor que el judaísmo, que ellos ya llevaban milenios, sino que tan singular y tan otro es la cosa. Que ellos, lo que ellos habían esperado durante milenios, era en Jesucristo donde lo iban a encontrar, y donde solían estar buscando en sus normas culturales y demás, muy parecido a México, simplemente no estaba ahí. Entonces, y no echa abajo, porque pues son instituciones de Dios del Antiguo Testamento, del sistema de sacrificios, del sistema levítico, de sacerdotes, el uso de altares, holocaustos, quemar incienso, mucho, o sea, son instituciones de Dios, pero no entendían bien el por qué instituyó Dios estas cosas. Bueno, entonces tiene toda la carta diciendo y mostrando eso, señalando y punteando hacia Jesucristo, toda la carta, y llega a esta conclusión que la fe es con lo que podemos acercarnos a Dios, y nada más sirve y nada menos.
Entonces va a ampliar mucho en este capítulo sobre la fe, poniendo ejemplos históricos. Y es para ellos como si a nosotros nos dijeran, tienes que tener la osadía de Miguel Hidalgo y tienes que tener el paliacate de Morelos y tienes que tener, o sea, y así como que, y tienes que tener la fuerza y el desafío del indio Pípila, o sea, tienes que hacerlo así, o sea, entonces son sus héroes, son en muchos casos de los que están leyendo de su antepasado. O sea que hay una línea directa para llegar a ese personaje histórico. Entonces no están tan lejos de su historia nacional como nosotros de decir, bueno, ¿a quién se refiere aquí cuando dice Abel? Bueno, entonces, y es importante notar aquí que empieza desde lo más lejos a lo más cercano para ellos, y así como vamos estudiando te vas a dar cuenta. Entonces vamos a leer el primer versículo aquí, capítulo 11. Es pues la fe, y cuando dice es pues, eso es como reiterando la conclusión a lo que llegó al final del capítulo 10. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una definición muy breve. Y lo vas a estar masticando el resto de tu vida tratando de sacarle todo el jugo. Pero es la certeza de lo que se espera. Es como tú sabes, porque todos los días para ir a la escuela o ir al trabajo te paras en esta esquina, en esta parada, aquí pasa tu ruta. Y con esa certeza estás esperando la ruta. Y solamente porque hay una manifestación o están haciendo obras públicas y cambiaron la ruta, o sea, sería muy excepcional que lo que tú esperas no suceda aquí donde lo estás esperando. Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué eso es tan tremendo decir? Porque ellos, los primeros lectores de esta carta en Jerusalén y Judea, no tenían el concepto de que la fe está basada en lo que Dios dice, en lo que Dios es, su carácter, su integridad, su fidelidad, y poner mi confianza en lo que Dios es y lo que Dios ha dicho es bastante diferente. No es nada más mejor, es totalmente otro a confiar en lo que yo pueda producir de Él. Entonces normalmente, y checa eso porque probablemente es como muchos nos relacionamos con Dios, es que yo busco la forma de cómo, en lugar de provocarle ira a Dios, estoy buscando la forma de manipular su sentimiento hacia mí. O sea, cambiar su concepto de mí, hacer que me quiera perdonar, que me quiera amar, que quiera serme fiel, que quiera ser constante en su voluntad hacia mí, su buena voluntad. Entonces, normalmente, porque así nos relacionamos los unos con los otros. O sea, estamos siempre como tratando de quedar bien, caer bien, mantener eso a un buen nivel entre nosotros. Entonces transferimos eso a Dios y la Biblia dice como si Él fuera hombre que se arrepiente, es un hombre que cambia de idea y cambia de sentido, de momento. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez aquí es muy común escuchar el término de que pues tienes que hacer tu salto de fe. Necesitas entender que no hay ninguna instancia en toda la Biblia que la Biblia nos esté recomendando un salto de fe. Pues cree nada más. O sea, simplemente aviéntate al universo. Y si Dios existe te va a cachar. Y digo, ¿y si no? ¡Qué locura! Pero igual, o sea, y si Dios existe, ¿está bajo la obligación de cacharte si tú saltas? O sea, entonces eso es más bien un ateísmo muy optimista, pero no es cristianismo, no es bíblico eso, no está basado en lo que la Biblia dice, porque Dios nos revela cómo es.
nos cuenta en estos relatos bíblicos cómo Él se ha portado en sus relaciones con el ser humano. Y a través de eso nos está no solo diciendo, sino demostrando su buena voluntad, su fidelidad, su santidad, su generosidad, su misericordia, su compasión al débil y demás. Entonces, para darnos suficiente evidencia, y ya no es un salto de fe, es un paso. Es un paso pidiendo que yo, sin bajar la mirada, porque ya vi dónde voy a pisar, ya vi. Pero para tomar el siguiente paso tengo que dirigir mi mirada a Dios. Eso no es un salto, eso es como cuando tú estás cargando a tu bebé y la pañalera y todo eso, pues con todo esto ya no ves dónde vas a pisar, entonces haces así para bajar. Tú sabes que el escalón es ahí, o sea, no se movió en lo que tú te preparaste para salir de tu casa, no se movió el escalón. Y esa constancia y esa fidelidad es la que Dios presenta a nosotros para decir, ahora sí, cuando Jesús dice a Mateo, el cobrador de impuestos, futuro apóstol, sígueme. No está diciendo, Mateo, salta por fe, simplemente cierra los ojos y aviéntate. Mateo se levanta ahí mismo, deja todo su futuro, porque lo que ellos hacían era comprar, o sea, ellos daban dinero al imperio romano y así los romanos podían tener capital libre. Entonces pagaban una buena cantidad y entonces era una licitación y pues el que ofrecía más ganaba una licencia con un sello oficial para cobrar impuestos. Pero ellos muchas veces eran muy corruptos y cobraban intereses y se hacían de casas y terrenos y eran muy odiados por los judíos como malinchistas, como que ya vendidos al opresor. Entonces Jesús, sin decir, bueno, primero Mateo, tienes que dejar de ser cobrador de impuestos. No, simplemente pasa frente a él y dice, sígueme. Ahora Mateo tiene que tomar un paso, se levanta y deja todo, deja su sello oficial y la posibilidad de recuperar durante 3 años o 4 años o lo que fuera, de recuperar su inversión y vivir con eso, o sea, lo deja todo. Deja su bitácora a quien quiera decir, pues yo ya tengo el sello, sigo cobrando en nombre de Roma el impuesto. Y deja todo su futuro. ¿Por qué? Porque vio su futuro pasar frente a Él, Jesucristo. Y en eso nos tiene que detener para decir qué es lo que ven, qué es lo que escuchan cuando Jesús simplemente dice, sígueme. Ahora, lo que Jesús decía y enseñaba, eso sucedió en Capernaum, que era como su base en Galilea de Jesús. Entonces, lo que Jesús hacía no se estaba haciendo en un vacío, en una burbuja, en un camerino detrás del escenario o algo así. Lo hacía en las calles, lo gritaban desde las azoteas, le seguían multitudes. Entonces, Mateo sabría para entonces lo suficiente acerca de la enseñanza de Jesús, su persona y qué tipo de persona le está siguiendo también. ¿Quiénes están haciendo seguidores de Jesús? Entonces con eso se levanta en eso, o sea, ya no la piensa más, se levanta y sigue a Jesús. Y puedes pensar también en Pedro y Andrés, 2 hermanos, socios de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que Jesús pasa frente a ellos y dice, síganme. Y dejando las redes, lo siguieron. Ahora, a cambio de redes, ¿qué tuvieron? Cárcel, palos, latigazos, rechazo, crítica, desprecio de sus familiares, vecinos y demás. O sea, ¿quién en su cabal juicio cambia algo tradicional, convencional, estable, bueno? O sea, es bueno, es positivo. ¿Quién cambia todo eso por una vida de riesgos, dudosa, sin un fin claro? Porque ven el fin en Jesús. Ven a dónde voy a llegar, es a Él. Entonces, por eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que pensar, bueno, ellos lo que no veían, su futuro, podían ver en Jesús y les basta.
Y la vida que iban a vivir en próximos días y años, no la podían ver, pero veían a Jesús y era suficiente. Ok, entonces, porque por ella, por fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y eso no está hablando de los apóstoles, sino profetas y patriarcas que vivieron desde la antigüedad. Los apóstoles pues eran los novatos cuando esto fue escrito. Ellos no sabían gran cosa. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero llegó a ser visible. Y decimos en el credo, ¿no? O decíamos, pues, no sé, o a lo mejor tú nunca te lo aprendiste, pero que creo en Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Él hizo todo y lo hizo simplemente hablando. No dio forma a lo que ya existía, sino llegó a existir porque Él lo dijo. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, eso deja fuera evolución y deja fuera muchas cosas y muchas filosofías y propuestas acerca de origen. Pero algo importante para una religión es que cubra lo necesario. Cualquier religión que cubra lo necesario y que uno de los necesarios es que hable del origen del universo y que lo que propone como origen que satisfaga. ¿Ok? Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora podemos decir, no, pues que tienes que hablar de cuestiones de átomos y estructura molecular y gravedad y energía y materia y todo eso y protones y neutrones y demás. Y tienes que hablar de eso porque si no, y digo, sí, ¿alguna vez, perdón, has visto una molécula? Y dices, por supuesto, sí, porque tomábamos esferas azules y rojas y hacíamos así, eso es una molécula de azúcar, eso es hierro, eso es una molécula, y digo, esos son bolas de unicel. Es un modelo para entender algo. Y en química entonces puedes estudiar acerca de la naturaleza del agua y por qué hace una bola, una gota y no se extiende como aceite. Eso, su estructura molecular hace algo y eso se ve hasta en el mar. Bajas a la playa y el horizonte está más alto que la playa. O sea que el mar es una enorme gota de agua así. Y eso es la estructura, hace así. Entonces la luna jala y suelta así y eso es la marea. Vives en Veracruz, ¿sabías eso? Pero que fácilmente descartas, ¿verdad? Lo que dice la Biblia y ni sabes por qué el agua hace lo que hace. A ver, ¿qué más me vas a contar? Entonces, viendo eso, tenemos que ver, bueno, pero esos son modelos para explicar lo que no vemos en moléculas. ¿Ok? Un ultrasonido muestra el desarrollo de un bebé en la matriz, pero no te dice la personalidad que va a tener. ¿Okay? Esos son modelos que nos ayudan a ver lo que no es visible todavía. Entonces imagínate, leí un artículo que si tu ojo fuera un lente de píxeles como en tu smartphone, si fuera un lente de cámara, tu ojo vería millones de colores. O sea, tendría que poner etiqueta, asignar un valor numérico digital a millones de colores. Entonces, si tú te acuerdas cuando era Windows 3 y así, y algunas aplicaciones, pues tenías que ponerlo en la nueva versión porque de repente tu tarjeta de video en tu computadora no daba el valor correcto a algunos colores. O sea, todo es asignado un valor numérico digital y es número tal, pero ya lo pone en tu pantalla que es azul cielo. Pero cuando no sabe qué hacer, entonces la computadora dice, pues no tenemos de esto. Y le ofrece a la pantalla otro valor numérico. Entonces salen los colores raros o muy grises o algo así.
Eso es lo que sucede. Entonces, eso sucede en cuestiones de computación y pantallas y píxeles. Pero si tu ojo fuera eso, tendría que tener millones de etiquetas. Entonces, o sea, hay gente que ve más colores, tiene más conos en su retina, entonces percibe más colores. Entonces ellos están viendo no una camisa azul, sino una camisa con azul y gris y blanco y verde y morado y de repente puntos rojitos y todo eso. La luz está comunicando otras cosas a sus ojos. Entonces lo que la Biblia dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Entonces imagínate que puede haber un día en el futuro en que Dios ya te diga, ahora vas a ver lo que yo puedo ver. Y ya tienes millones de etiquetas, millones de nombres para simplemente los colores que tus ojos ven. Entonces, o sea, si esto es real en términos puramente físicas, de lo que simplemente tú y yo vemos, ¿cómo podemos hablar con tanta autoridad acerca de las cosas que no se ven y decir que no existen? La Biblia dice en el prólogo de San Juan que a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Entonces piensa en eso, o sea, a Dios nadie ha visto jamás. Jesús en su vida dijo a sus discípulos, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, a través de Jesús podemos asignar como un valor numérico a muchos colores que antes no podíamos ver porque no habíamos visto a Dios. Pero igual decimos, bueno, sí, pero como tú estás diciendo que no es azul cielo, sino estás asignando millones de números a lo que yo digo es una camisa azul, y tú estás diciendo no es una camisa azul, es una camisa azulesca, media celestesca, con tonitos morados, violeta, lila, rosa, amarillo, rojo y blanco. Y yo digo, o sea, azul, ¿no? ¿Podemos seguir? Siguiente paso. Entonces, o sea, muchas veces ignorancia y la impaciencia son gemelas. O sea, la impaciencia y la ignorancia son gemelas. Piensa. Ok, entonces vamos adelante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos. Y otra vez pensamos muchas veces que fe no tiene nada que ver con razón, lógica y entendimiento, sino simplemente una sensación. Es todo menos una sensación. Vamos a seguir leyendo y ver que ellos no hicieron nada por lo que sentían. Es lo más lejos de sensación y sentimiento, la fe. Lo más lejos. Hasta razón es más afectado, nuestra lógica es más afectada por lo que sentimos que lo que es la fe. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, pero está basado en razones y evidencias, y la convicción, o sea, convencido de lo que no se ve, sin haberlo visto. Hay un convencimiento, una convicción. Entonces empieza con el primer ejemplo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces ofreció más excelente este sacrificio que Caín. No quiere decir que lo que Caín haya ofrecido fue malo, pero lo que Abel ofreció fue más excelente. Es interesante. Abel entendió algo, entendió hacer algo, ofrecer algo, y eso fue más excelente. Ahora, hay muchas razones por las que lo que ofreció fue más excelente, pero dice que es por la fe. Ahora, esa es la primera generación después de Adán y Eva, y ya era una familia disfuncional, y Caín mata a Abel. Entonces no tenemos que decir mucho de que no, pues yo vengo de una familia disfuncional. Digo, pues ni tanto, porque ahí no necesitaba generaciones malditas detrás de él, y que no conoces mi barrio. No vivían en un barrio, no fue a escuela, no tenía reggaetón en su vida o algo así como para
corromperse Caín. Tenía un papá y una mamá excelentes, un hermano a todo dar. O sea, ¿cuál era el problema? La Biblia dice que aborreció a Abel porque sus obras eran justas y las de Caín no. Entonces queremos decir, con una conciencia bien informada, Caín mató a su hermano. ¿Okay? Entonces, eso es muy serio, entonces, porque quiere decir que lo que hago, normalmente sí lo hago con mucha más información, pero lo trato de encubrir. Entonces, cuando odio a alguien, cuando tengo envidia, cuando estoy codiciando lo que no es mío, y doy mis razones por seguir en eso, estoy tapando otras razones que también vi. Entonces, y alcanzó testimonio de que era justo. Dios testificó acerca de Abel, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y se tiene la idea desde la antigüedad que Dios contestaba con fuego. Y lo vemos posteriormente en la Biblia en algunas ocasiones, y eso como que les llamó mucho la atención. Pero de que ofrecían eso y Dios ponía el fuego a la ofrenda. Entonces imagínate, Caín trae algo muy bueno, trae lo mejor, y cantamos a veces, quiero darte lo mejor de mi vida, y luego decimos, qué pena. O sea, ¿a poco Dios, porque lo traje, Dios está obligado a ofrecerlo? Hago a veces observación y estudio de la gente, porque el ser humano le fascina a Dios, y a mí también. Quiero saber por qué le llama la atención cómo somos. Pero en la alabanza en una iglesia hay diferentes como posturas. Entonces, en cuanto a las manos, nada más es como semáforos. Entonces, tenemos como posiciones, ¿no? Entonces está el que es como mudancero y está así ante Dios con sus manos alabando. Entonces así se carga un sofá. Y luego tenemos pues un poco más, y ya es como el convivio. Y traen su arroz, sus enchiladas. Entonces mira lo que traje, y están así. Y luego tenemos la comadre. ¿Sí o no? Ay, ¿cómo te explico, comadre? ¿Okay? ¿Sí o no? Luego el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces ya está. Pero y algunos, o sea, ya están así, luego así, luego otros así, luego otros, o sea, todo eso, y dice algo, ¿no? Que, o sea, refleja algo que está pasando adentro, o que no está pasando, o que estás muy distraído porque ya ni están cantando y sigues. Entonces, bien, todo eso lo ve Dios y no se va. Eso es algo que tiene que como hacerte decir, oye Dios, ¿ves cómo somos? No te vas. Yo sí me aburría y me chocaba antes, y ya me iba a buscar otra humanidad, otro planeta o algo así. Aquí son tóxicos y aburridos y bien chismositos, y como que no. Ok, entonces, por la fe Enoc, y luego va a mencionar a Noé. Y lo importante de estos tres, ellos están como en un grupo, en una sección aquí, porque uno son los antiguos. Y su caso es universal para todos, porque ya no es, o aún no es, mejor dicho, el linaje de Abraham. O sea, no hay una promesa, no hay algo específico que tu descendencia o David o algo así. No es tan particular, sino es muy general. Abel, nuestro tío. Enoc, 7 generaciones después de Adán, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue llevado por Dios sin morir. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces ya tenemos 2 que por fe agradaron a Dios. Y Dios dio testimonio de ellos a los demás. Toda la gente se enteró. Y Enoc ya se fue. Ay, ¿el velorio cuándo va? No murió. Pero sí, ya partió. ¿Cómo? La Biblia dice en Génesis que anduvo con Dios. Eso es su descriptivo de Enoc. Anduvo con Dios. Entonces, ¿cómo anduvo con Dios? Por fe. Entonces tú puedes decir, híjole, es que a mí me está costando mucho ser cristiano. ¿Qué es lo que Dios dice?
camina conmigo por fe. Ahora, algo que aprendí tratando con muchos amigos que han estado en AA es que ellos tienen uno de sus preceptos básicos, céntricos, es no eches encima de ti miles de horas que aún no existen. Entonces, andar con Él. O sea, otra vez no es un salto, es un paso. Y luego el paso que sigue. Y cuando aprendes a caminar, o sea, la próxima que tú puedas, ve a un niño chiquito cómo están aprendiendo a caminar. Entonces sueltan el sofá o tu mano o algo así y hacen así. Y ahí están y tienen su buen bodoque de pañal por si se sientan y así. Entonces, y ahí están. Y aprender o sea, fíjate cómo aprenden a caminar, porque cuando ya se sueltan a caminar en dos pies como ser humano consiste en estar cayéndose postrado y en un momento, como para que no sea tan torpe lo que se vea, metes el otro pie y entonces restableces equilibrio, empiezas a caer postrado y metes el pie. Entonces así, ahora ya lo haces con más vaivén y más estilo y hasta con tacones o sea, que bien, ¿no? Y hasta cargando cosas y sin ver, ya estás haciendo así para bajar la escalera. Entonces, pero piensa en eso, aprendiste a caminar cayéndote y en el momento justo metes el otro pie. Y empiezas a caer y metes el otro pie. Y todo el mundo te aplaude y todo. Lo que pasa es que tú sientes que nadie te ve cómo estás aprendiendo a caminar con Jesucristo. Crees que nadie te está diciendo, mira, ya se soltó. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No llores, párate. Entonces, o sea, o sea, dices, híjole, está bien duro. Y ves, o sea, ¿y cuántas horas al día duerme ese nene? Todo el tiempo está haciendo CrossFit. Se sube al sofá, o sea, está trepando. Tú haz lo que él hace todo el día y vas a ver si no duermes. Si te acuestan a las 8 y hasta las 8 de la mañana, abre los ojos. Entonces, claro que es cansado lo que estás aprendiendo. Claro que te deja agotado. Claro que a veces caes sentado, a veces de cabeza, a veces así. Simplemente alguien pasa junto a ti, te asustas y ya te vas de lado y dices, ay, lloras y tienes libertad de llorar y nadie te dice, ay. Ahora, cuando ya estás más grandecito, lloras a cada rato si te van a poner un zape, porque ya choca. O sea, no. Pero piensa en eso, o sea, cómo es, o sea, es caer y no caer. Y cuando sientes, pues ya caminaste toda tu vida hasta el día de hoy. Entonces tenemos que preguntarnos, esto de andar por fe con Dios, a quien no has visto, ¿por qué estás aquí hoy? Por fe. Y si no tu fe, por la fe de otra persona que cree que te va a hacer bien, si estás aquí. Eso es por fe. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tienes con qué agradar a Dios. O sea, nos cuesta mucho. Dices, híjoles, que no puedo dejar de fumar. Bueno, la Biblia no dice, aguas, como escuchas, la Biblia no dice que es pecado fumar. Entonces no te espantes y no te preocupes tanto. Pero lo que la Biblia dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Y tú sabes que no te conviene. Y tu familia sabe que no te conviene. Entonces deja de fumar, porfa. Anda en amor también. O sea, Dios te ama, tu familia te ama y deja de fumar, porfa. Entonces, pero ve que no es tanto pecado que irresponsabilidad. Y crecer en amor, madurar en amor, es aprender a ser más responsable, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, pero ve eso, pero ponemos una etiqueta, ahora sí asignamos un valor numérico a fumar y lo coloreamos bien negro, como tus pulmones. Entonces, y lo ponemos así, decimos, eso, cuando ya puedo superar eso, cuando ya puedo vencer la nicotina, ya voy a ser un buen cristiano.
Bueno, no sabemos, no nos da más información acerca de Enoc, qué es lo que era su coco y su tropiezo y su debilidad y problemas así. A lo mejor era un vil envidioso, pero no nos dice, porque eso no interesa. El problema es que entonces Enoc solo podría ser ejemplo para los envidiosos, o los que fuman, o los miedosos, o los orgullosos. Entonces, pero simplemente no nos dice lo que dejó de hacer, sino lo que sí hizo. Anduvo con Dios. Y antes de desaparecer, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, hablando de bebés, porque veo que te encanta, entonces, hablando de bebés, hacen una cosa en la cuna, que ahí están acostados en la cuna y tienen un juguete, una sonaja, un peluche o algo así, el chupón. Y lo que hace un bebé es esto: saca el chupón, digamos, y lo deja aquí, en el colchoncito de la cuna, lo deja detrás de donde no lo vea. Y ahí está, es un juego que hacen. ¿No lo viste? ¿No lo sabías? Ok, y después busca el chupón y descubre una cosa: no se movió. Está conociendo y verificando algo acerca de su entorno. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Como un bebé. Entonces, pero necesito mucha fe para poder. No, necesitas hacer el jueguito del bebé en la cuna. Ya lo encontré, que ahí está donde lo dejé. ¿Y dónde está Dios en tu vida? Donde lo dejaste. ¿Dónde lo dejaste? Esa es la pregunta que tenemos que aprender a contestar. ¿Dónde está Dios? Hace un año tembló la tierra en Morelos y fue terrible. Fue como más notorio en DF, porque más gente murió y porque es DF. Pero Morelos nunca había sentido eso. Y era interesante porque fue el macro simulacro y muchos venían saliendo del simulacro en escuelas y oficinas cuando ocurrió. Y no tomaban nada en serio esto. Así Dios de misericordioso dice: pobrecitos. Entonces mira, lo voy a posponer hasta la 1:15 porque nadie está poniendo atención. Les va a agarrar peor como en el 85. Entonces así, para que estén como: ¿qué hacer otra vez? Y se ve que cuánta gente, ni siquiera porque apenas hicieron hace 10 minutos el simulacro, no sabían qué hacer. Entonces eso nos pasa con Dios. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejé? Y algunos pasan momentos de crisis muy agudos porque no se fijaron ni siquiera dónde lo dejaron. Y ahí está. Él no tiene por qué irse. Si no se ha ido hasta ahora, nada le espanta. Y necesito saber por qué no le espanto. Y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, ese es el tercero en este trío, y tienen algo en común. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Tienes que borrar de tu mente la supuesta película del supuesto Moisés que hicieron con el supuesto actor ese, porque nada que ver con la Biblia. O sea, fue ciencia ficción y hasta de mal gusto. Pero entonces, o sea, Noé fue advertido. Han hecho un cálculo de cuántas generaciones y a niveles de el largo de vida que la Biblia registra y probable reproducción humana y todo. Y que las dimensiones del arca, si todo ser humano hubiera optado por estar con Noé y su familia, que hace innecesario el diluvio, pero si hubieran optado por estar con Noé, claro, ya no cabían jirafas y hipopótamos y bla, 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 como dicen los niños: yo quiero un hipopótamo y así color gris. Entonces, o sea, pero lo hacía innecesario.
Todos cabían. La Biblia dice que Jesucristo es la propiciación, lo que satisface la justa santidad de Dios. Jesús es la propiciación no solo por nuestro pecado, los que creemos, sino de todo el mundo. Que en fin, nadie va al infierno por su pecado, sino por su incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pecadores por eso pueden recibir perdón y agradar a Dios con todo y ser pecadores, como Abel. Abel reconoce, primera generación, no tan mal, pero yo soy pecador, y trae y ofrece un cordero. Y Dios da testimonio de Abel. Esto me agradó. Dios derramó sangre, sacrificó animales para vestir a Adán y Eva de pieles en el huerto de Edén. Es un detallito que luego decimos de pieles, entonces ahí vienen las leyendas de los cavernícolas y Pedro Picapiedra, y no, que imagínate lo que sería para Adán y Eva de en su mundo, es que Dios me vistió de un cordero. Estoy dentro de la piel de un cordero, no es que, oye, sí, ¿y qué es? Pues es Calvin Klein. No, o sea, ellos, qué feo se sentiría ver la sangre derramada, ver los ojos cuando se desvanece el animal y deja de temblar. Y ver eso, y que Dios mismo entonces le va quitando su piel y le pone al sol y lo pone con sal y hace todo eso. Y Adán y Eva encuerados, todo el proceso. Y entonces has pasado por ese proceso en que Dios te deja encuerado y tú estás viviendo con qué sacrificio y con qué dolor de otro, ajeno el dolor. Y tu dolor grande, pero Dios dice, sí, pero hay otro dolor que no es tuyo. Y uno que se da por ti, que nada que ver con lo tuyo. Y todo eso, y la sal, y el sol, y el tiempo, y todo eso, y luego cortando y cosiendo. O sea, siempre en las Biblias para niños vienen así con unos cueros mal colocados. ¿Crees que Dios les pondría algo tan mal hecho a esa altura? Creo que no. Entonces venían bien en sus túnicas de piel. Se veían como apaches más que como cavernícolas, pero igual con esa sensación de un peso sobre sus hombros que no acostumbraban, y un calor y estorbo de movimiento que no acostumbraban, que alguien dio su vida por mí. Entonces algunos sienten que pues es que el cristianismo te estorba, te restringe. Digo sí, porque vas dentro de la piel de un cordero, cubierto y envuelto en él. Y cuando Dios te ve, Adán, cuando Dios te ve, Eva, ve a un cordero. Por eso Juan Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, ay, pero qué feo, ¿verdad? Ve las noticias en Siria, en Irak, en Chicago. Qué feo, ¿verdad? Dios lo ve todo el tiempo. Y tú cambias el canal. Entonces Dios ve lo mío, ve mi vanidad, mi inseguridad, mi justificación, mis argumentos, mis poses. Dios ve todo eso y no se voltea para no ver. Eso es tremendo. No se voltea para no ver. Yo no puedo ver cuando le quitan la cabecita de una gallina, que al rato me la como, pero yo no puedo, o sea, ay tú, qué feo. Ay no, oh, pobre animal, y aleteando y sangre y tal, y así, pero al rato qué rica la pechuga empanizada, ¿verdad? O sea, yo digo, y Dios no se voltea, se queda mirando. ¿Por qué? Para seguir viéndote a ti. Ve el sacrificio también, aunque es feo. Entonces, Abel y Enoc y Noé tienen en común tres cosas. Ellos tres hombres, una cosa, perdón. Tienen en común que hicieron algo sin antecedente, siendo advertidos de cosas que aún no se veían. La cuestión de un diluvio. Y es interesante, no es una inundación, no es que llovió mucho. En hebreo es una palabra única que aparece en la Biblia, mabul. Y no es la palabra para decir una inundación, que llovió mucho, se desbordaron ríos y los mitos de un diluvio en muchas culturas antiguas, sino en Mabul. Estamos hablando de algo que trozó la historia en dos partes, antes del diluvio y después del diluvio. Antes del Mabul y después del Mabul. Entonces, no tenía un antecedente para saber hacer el arca. Si no, simplemente hace una lanchita,
o se compra unos flotis o algo así, se está previendo una situación, entonces va a llover mucho este año, se va a desbordar el río, mejor vamos a mudarnos a un cerro más alto. Esas son las preparaciones que se hace para eso. Noé está viendo, no, en efecto es el fin de todo, y se preparó para el fin de todo. Abel se preparó simplemente para no apartarse del Edén. Lo que se entiende en la antigüedad es que cuando has leído a lo mejor en Génesis que cuando expulsa a Adán y Eva del Edén, que puso un querubín a que guardara el camino al árbol de la vida, para que no comieran el fruto del árbol de vida y vivieran para siempre. Y hasta se entiende que quizás Adán podía estar de día, mas no dormir en el huerto de Edén. O sea, podían visitar, pero no podían permanecer, vivir en el huerto de Edén que Dios hizo para tener un lugar de encuentro con el ser humano. Siendo Dios infinito, Él establece un tiempo en la tarde y un lugar donde convivir con el ser humano. Entonces pone el querubín guardando el camino al árbol de la vida. Ahora, algo muy importante de eso es que los querubines son 4 que menciona la Biblia, no son niños gordos con alitas como en la Capilla Sixtina. Miguel Ángel tenía mucha imaginación y no mucha teología. Entonces pone esos, son seres vivientes, querubines, son 4, y en Ezequiel 1 vemos que cargan el trono de Dios. En efecto, Dios dice, el Edén lo hice para el hombre, pero yo sigo siendo para el hombre. Entonces Dios mueve el trono de la gracia, como es llamado aquí en Hebreos 4, mueve el trono de la gracia fuera del Edén. Entonces es importante cuando llegas a San Lucas y ves la parábola del hijo pródigo, que el padre de ese muchacho rebelde decía que su hijo se había muerto y no dejaba de asomarse por el camino. Y ahí ves a Dios esperando que Adán, y ahora los hijos de Adán, y ahora los nietos de Adán, que regresen aquí al trono de la gracia. Abel regresa y trae y reconoce, yo necesito ser vestido por ti. Yo necesito ser cubierto y envuelto por ti. Yo estoy aquí por el sufrimiento de otro, para estar en pie delante de ti. Y Dios lo aceptó. Entonces, pensando en eso, pero ¿qué antecedente tenía? No tenemos registro en la Biblia que Adán sabía dar un sacrificio. Adán tuvo que asimilar muchas cosas, pero Abel había entendido algo. Enoc entendió algo. O sea, ¿cuál fue su libro inspiracional o cuál fue su ejemplo bíblico para saber caminar con Dios? Pues lo hizo como todos caminamos, un paso a la vez, y vivió un día haciendo así, y terminando el día dice, pues hoy solo me caí una vez y me levanté como nene aprendiendo a caminar. Pero con el resto de su vida y caminando, oye, eso va para largo, ¿verdad? Sí. Entonces cuando tienes que caminar mucho, enderezas tu postura y te acuerdas que eres ser humano. Y ya no arrastras los nudillos, no soy mono, entonces te levantas bien para que cargue tu esqueleto el peso y no nada más tus músculos, y caminas y dices, esto va para largo. Agarrar un ritmo, Jaime. ¿Qué sigue? El próximo paso. Y cuando ya mis pasos se detienen, como un bebé que ya cayó varias veces y viene gateando al sofá, dice, pues necesito regresar a base y levantarme así. Entonces vas gateando, agarras el sofá, ya te pones otra vez en pie y la piensas, ¿me suelto otra vez a caminar? ¿O vienen por mí? Entonces eso es lo que haces, lo que sigue, haces lo que sigue y haces lo que sigue. Y cuando te das cuenta ya cubriste mucho tramo en tu camino. Entonces versículo 8 ya cambia. Eso es otro grupo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Dios dice, yo te daré esta tierra, pero nunca se la dio. Como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham empezó a mirar hacia arriba y no buscar Edén. Muchas filosofías nos ofrecen hoy Edén. Y si vives vegano o algo así, entonces igual como que ya estás recuperando el Edén. Abraham se dio cuenta, ya no cabríamos en Edén. O sea, somos muchos. Necesitamos una ciudad enorme, pero de un tamaño que solo Dios podría hacer esa ciudad. Como Él está esperando algo que ni siquiera era revelado todavía en las Escrituras, porque estaba mirando hacia arriba. Entonces, Él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y estamos tratando de siempre componer en la tierra. Y Abraham dice, aquí no la vamos a hacer, la neta. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Tenía 90 años y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sí, como embarazada. Hay mujeres aquí que dicen, no inventes. O sea, ¿qué sería para Sara tener que cargar el niño? Y llora a las 2 de la mañana y dice, ahora Abraham, párate tú. Yo necesito media hora nomás para bajarme de la cama y enderezarme y así. Pero por fe recibió fuerza. Por fe recibió fuerza para tomar el siguiente paso. Quedó embarazada. El milagro también de Abraham, que pudo ser papá a esa edad de casi 100 años. Entonces, o sea, recibieron fuerza. Fuera de donde aparece esa fuerza, llegó fuerza para ellos. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios estaba haciendo en su vida. Entonces tú puedes recibir fuerza fuera de tiempo, fuera de edad, fuera de lugar, para poder andar donde tienes que andar y pisar tierra que tienes que pisar. Entonces creyó que era fiel quien lo había prometido. Y eso es la prueba de Sara, es la prueba de todos nosotros. Que si consideras, después de considerar y pensar y ver las realidades, o sea, Sara se rió cuando escuchó lo que Dios prometió a Abraham. Tu mujer Sara va a tener un bebé. De aquí a un año va a estar llorando aquí el bebé, aquí mismo. Y Sara se ríe. Y Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ríe tu esposa? Dios desde tiempo atrás le había prometido esto a Abraham. ¿Por qué Sara no toma en serio esto, Abraham? ¿Será porque igual tú no lo tomas en serio lo que yo estoy diciendo? Y Sara entonces tuvo que reflexionar y considerar. Y dice, creyó que era fiel quien lo había prometido. Pudo decir, Dios no me ha dado realmente por qué dudarle. Entonces no se vale reír cuando me dice algo increíble. Es porque yo no sé cómo es el agua y las moléculas del agua. Yo no entiendo por qué la gota se hace una bola en la mesa frente a mí. Yo no entiendo eso, entonces todavía voy a juzgar a Dios en sus promesas. Cuando yo ni entiendo lo que estoy bebiendo cuando bebo un vaso de agua. Y no sé de dónde vino, ni siquiera de qué pozo y de qué, o sea, pero con gusto tomo el agua, pero no lo entiendo. Entonces, pero sé que me sacia la sed, sé que es limpia, sé que es buena y esto sé que me va a ayudar, sé que me va a apaciguar la sed, entonces me bebo el agua y me siento mejor. Entonces, Sara consideró las realidades. Abraham consideró las realidades, no cerraron los ojos a lo que eran ellos y qué tiempo de su vida estaban viviendo. No cerraron los ojos y tomaron el siguiente paso con los ojos abiertos, porque creyeron que era fiel el que lo prometió. Y tienes que decidir, ¿Dios me ha dado por qué no confiar en Él? No, pero todos tenemos razones, ¿verdad? Por no creer en Él, por no confiar. Y cada vez que tengo miedo está revelando una cosa, que creo que Dios no la va a atinar. Y estoy así, más alto, más duro, va a quedar corto. Oh, le dio en el blanco. ¡Qué milagro! Sí, Dios hace milagros y siempre le atina. Pero en todas las veces en tu pasado, ¿cuándo no la atinó?
Bueno, según yo, según tú, pues en esto, no llegó a tiempo, no intervino, permitió esto, me sucedió aquello, Dios no le atinó. ¿Será? ¿O será que te falta información como ni sabes cómo es el agua que bebes? Te falta información, pero puedes proceder. Tienes suficiente información para el próximo paso. Entonces, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Simplemente porque Abraham decidió que Dios era confiable para esto. No estaba tratando de proyectarse a miles de años en el futuro y ver aquí Semilla Veracruz y Abraham decir, shalom, todos shalom, pues les mando saludos desde el pasado. Nunca pensé que llegara tan lejos mi fe. Y mírales a ustedes. O sea, pero sí saluda desde el pasado y desde la eternidad. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Nunca cerraron sus ojos a la realidad que el tiempo no les alcanzaba para ver y comprobar lo que Dios había prometido. Su vida terminó antes. Entonces, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, solo saludas a quien crees que merece tu saludo. Saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos empezaron a darse cuenta, la razón que mi vida no me alcanza para poder vivir lo que Dios ha prometido es porque Él me está prometiendo algo que está arraigado en la eternidad. Y hoy sería magnífico, sería fabuloso si tú pudieras extender tu mano y poner tu mano sobre lo eterno. Y muchas veces estamos trayendo nuestros pequeños pleitos y problemas a Dios. Es que no tengo trabajo, es que mi marido, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis papás, es que, y traemos todo eso y sí son piedritas en nuestros zapatos y duele y lastima y no caminas a gusto porque eso es real. Y no puedes decir, pues voy a ser como Jedi y hacerle que el dolor no exista. A ver, inténtalo. Voy a superar que ya uso trifocales, pero con los trifocales veo hasta los de última fila y convivo bien con su carita y cómo están escuchando y sé quién ya se durmió, bueno, todo. Me falta información y ya no. Entonces, y puedo decir, bueno, yo voy a superar eso. Y yo me doy cuenta que mis ojos no alcanzan para ver lo que Dios ha preparado. Voy a necesitar nuevos ojos. Y voy a necesitar nuevo idioma, con nuevos colores en mi vocabulario, para describir lo que estoy mirando. Y cuando lees en Apocalipsis ves que a Juan, usando griego, que es un idioma muy descriptivo, que no había palabras, y dice, vi como esto, y tenía apariencia como esto. ¿Y de qué color? Como oro, pero transparente como vidrio. Y dices, Juan, eso no existe. Lo vi y no tengo palabras. Imagina vivir tu vida de una vez así, que no hay palabras para decir lo que estás mirando. Que no hay palabras, no hay forma de escribir la partitura de la melodía que está en tus oídos. Esos vivieron así. Y no escogieron, simplemente tomaron el siguiente paso. Y a veces el siguiente paso fue arrojado en un horno de fuego, como los amigos de Daniel, o ser arrojado en una fosa de leones como Daniel. Eso era el próximo paso. Y no dijeron, yo quiero hacer algo grande para Dios, algo que le traiga fama a Dios, para que todos digan, del Dios de Jaime es mejor. Daniel simplemente hizo lo que venía haciendo todos los días y lo echaron en la fosa de los leones. Y Dios, ¡pum!, lo espera en el próximo paso. ¿Y qué es tu próximo paso? ¿Y dónde está Dios? Está donde va a caer tu pie, si tú quieres seguir en pos de Él. Él está esperándote ahí. Y luego el siguiente paso.
Y con eso haces un día, y después haces una semana, y después es un mes, después son años. Yo llevo más de 40 años ya siendo cristiano, y tengo todas las cicatrices de haberme caído postrado, caído para atrás, de lado y todo, maroma, enlodado y todo eso. Y aquí estoy, fíjate cómo la ves. ¿Por qué? Porque no tengo palabras para decirte lo que he visto. Adelante. Y dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y tú y yo estamos a tiempo para volver. Todavía puedes echarte para atrás. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no hace vergüenza de llamarse Dios de ellos. No se va. No nos da la espalda. A veces quisiéramos que nos dejara en paz, que dejara de fregar tanto. Insistir, convencer, picar tu conciencia, irritarte, despertarte de noche. Ahora ponte a orar, ahora despierta, ahora te quita el sueño nomás porque puedo. A veces yo he estado a medianoche. Bueno, ¿qué quieres, Dios? Mira, si no me dices en 5 minutos, yo sí me vuelvo a acostar. O sea, ándale, no seas malito. Dime de qué se trata y qué. Pero lo que descubrí en años de eso es que Dios no duerme. He aquí el que guarda a Israel, no duerme ni se adormece, ni siquiera cabecea. Y a veces tienes que vivir cosas para que lo puedas comprobar, porque el siguiente paso, que sea firme. Y cuando te estás cansando, y ya arrastra los pies, y por eso más adelante en capítulo 12 dice, levanta las rodillas paralizadas, que ya está calambrada tu pierna, levanta eso. No tropieces aquí a metros del final. Cuando mi mamá falleció en enero pasado, yo vi cómo le estaba costando no creer, sino simplemente otro día. Y me dijo, porque le tuve que pastorear y decir, no soy su hijo, le voy a hablar como pastor, desprenderme de lo que yo siento que ya se va, pero necesito saber cómo se va. Entonces dice, mira Jaime, toda mi vida he sentido que Dios está detrás de mí diciéndome para dónde. Y en los últimos como 2 años que he estado decayendo mucho, siento que Él está a mi lado, como dice la Biblia, a mi diestra. Me ayuda a no resbalar. Pero en los últimos días, y eso fue antes de morir, en los últimos días siento que Él está frente a mí en un escalón dándome la mano para el próximo paso, que va a ser un poco más difícil. Y se fue. Y antes de irse tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y eso es lo que yo pude ver en mi madre y en otros. O sea, que vivieron su vida realmente y a todos les pasa de todos. Así. Y todos nos envejecemos y todos nos cansamos y todos pasamos descalabros y todos pasamos decepciones y demás. O sea, a todos nos pasa lo que a todos pasa. Pero algo que he podido ver, y eso es lo que me inspira para seguir tomando, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? A veces es regresar a tu casa, tomar una escoba, no usarla como arma, tomar la escoba, barrer, lavar unos trastes, hacer de comer y hacerlo con gusto, perdonándole a alguien. A veces es levantarte de donde estás y decir, ya no voy a vivir en esto, me voy. Eso es el próximo paso, eso es fe. Eso es que Dios va por aquí. ¿Pero qué? Y seguro los demás publicanos, cobradores de impuestos, junto a Mateo. ¿A dónde vas, carnal? Voy a seguir a Jesús. ¿Y tu bitácora? ¿Tu sello? Pues agárrenlo. Papas. O sea, yo no pregunto 2 veces.
Pero todo lo que ellos pudieron ver ya era aburrido. O sea, todo lo que va a hacer es cobrar dinero, juntar dinero, hacerme de dinero y casas y terrenos y morir. Ya. Y Mateo se levanta y dice, lo que veo en Jesús rebasa por 1000 lo que yo podía imaginar. Y voy a necesitar el resto de mi vida y más allá para entender por qué este hombre le dice a este hombre, sígueme, sabiendo quién soy. No me necesita, entonces ¿por qué me quiere? Entonces piénsalo tú hoy. ¿Qué es el siguiente paso? Creer por fin, abandonar algo por fin, abrazar algo por fin. ¿Qué sería el siguiente paso? ¿Dónde está tu camino y quién está frente a ti diciéndote, sígueme? ¿Qué sigue entonces? ¿Oramos?